vez más nos permites compartir tu preciosísima y poderosa palabra, Señor. Yo te suplico que hasta donde llegue, Señor, los que oyen, Señor, los que están acá presentes, los que están virtual, Señor, por favor, hasta donde llegue este mensaje, Señor, por favor, que puedan ser edificados y bendecidos para la gloria de tu precioso nombre. Derrama un espíritu de revelación, Señor, y ayúdanos a poder ser transformados en este último tramo que nos toca todavía, Señor, que podamos ser transformados, equipados, Señor, preparados, limpiados, Señor, por medio de tu palabra, para que un día podamos estar para siempre contigo, Señor. Así te pido yo, por favor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte. Mire, quiero compartirle un tema al que le he puesto por nombre quitando las piedras del hogar. Y ahí hay un terreno lleno de piedras, ¿verdad? Yo sé que pues no, yo nunca una tan sola vez me recuerdo yo que nosotros allá le decíamos, vamos a ir al sitio, le decían, que era un pedazo de tierra que teníamos en la parte de atrás donde mi abuelo, y había que usar el azadón para limpiar. No me recuerdo que hubiera estado así tan lleno de piedras, pero había que limpiarlo, ¿verdad? Después eso ya se construyó, se puso cemento y quedó una edificación bien bonita, pero hay el terreno que es para siembra, hay que despedregarlo. Amén. El terreno en el que se va a sembrar la semilla se tiene que arar, se tiene que limpiar, preparar y sobre todo quitar las piedras, ¿verdad? Entonces, por eso yo le puse por nombre a este tema, quitando las piedras del hogar. Dios desea que las familias cristianas, hermano, estén llenas de bendición y paz. Amén. ¿Cuántos creen eso? Para eso Él siempre nos guía, nos auxilia, nos enseña a quitar las cosas que hay en nuestra vida que necesita quitarnos el Señor. Mire, a veces nosotros no queremos, pero entonces viene el Señor y nos las tiene que quitar. Ahora nos las quita. Y fíjese de que siempre que el Señor nos empieza a quitar esas cosas, en este caso las piedras, es porque nos está preparando para fructificar, para dar fruto. Amén. Para que lo que se siembre dé fruto abundante. Y siempre que hablamos del hogar o que hablamos de la viña, la Biblia nos enseña o lo compara como al hogar. Entonces, por eso quiero que veamos estos dos versos, ¿verdad? Y pues estamos hablando de un tema familiar esta noche. Mateo 21:33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Aquí vemos nosotros 5 cosas, ¿verdad? 5 cosas que se le hicieron a la viña que hizo el padre de familia. Por eso es que le digo que este verso lleva connotaciones familiares, ¿verdad? Quiere decir que cuando se habla de la viña, se refiere a la familia, Entonces, 5 cosas que hay que trabajar en nuestra familia. Fíjese, 5 cosas. 5 es número de gracia, usted sabe, pero también es figura de los 5 ministerios. Quiere decir que la acción de los 5 ministerios en el hogar, en la familia, nos va a ayudar a nosotros a poder fructificar en nuestra vida cristiana. Ahora, he hablado de la viña en otras ocasiones, por eso no voy a hablar en detalle de esto, porque he hablado, usted puede buscar los temas acerca de la viña. Pero quiero compararlo con este pasaje de Isaías. Fíjese, Isaías 5:1 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Fíjese qué interesante. En el otro verso dice, el padre de familia revisó la viña. Aquí dice, el cantar de mi amado a su viña. El amado es el padre de familia, si lo queremos comparar, ¿verdad? Si los queremos poner así, concatenar los dos versos. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Pero note cómo la amada trata al amado. Mi amado.
Solo ahí tenemos ya para hablar, ¿verdad? No es eso en lo que me quiero enfocar, pero note cómo la amada trata a su amado. Mi amado, el que tiene la viña, es decir, el padre de familia, es decir, el esposo, pues, ¿verdad? Esa es la manera en que, si lo vemos en figura, la iglesia debe tratar al Señor, mi amado. Pero también la forma en que los cónyuges se deben de tratar. La amada o la esposa decirle mi amado, y el esposo tener ese cuidado, esa sensibilidad de trabajar en la viña, de cuidar la viña. Amén. Entonces dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Otras versiones dice que esperaba que diera uvas dulces, pero le dio uvas amargas. ¿Qué? Hermano, si hay algo que destruye la viña, si hay algo que destruye los matrimonios, los hogares, las familias, es la amargura. Y entonces nosotros tenemos que empezar a identificar qué cosas pueden amargar el hogar. Y entonces, como le dije, que comparáramos estos versos, yo los puse así, uno a la par del otro, y le puse unas flechitas con colores. Y si usted se da cuenta, los dos versos hablan prácticamente lo mismo, ¿verdad? Se repiten algunas cosas como, ¿verdad? Dice que la cercó, ¿verdad? Y aquí dice que la había cercado. Dice también que le plantó una viña. Y aquí dice, plantó una de vides escogidas. Pastor, pero no dice exactamente lo mismo. Pero pensemos que aquel padre de familia va a querer plantar lo mejor en su viña, ¿verdad? Pero, o sea, que lo plantó, ¿verdad? También dice, cavó en ella un lagar, dice, y hizo también en ella un lagar. Y también dice, edificó una torre, edificó en medio de ella una torre. Está hablando cosas, pero hay algunas cositas unos detalles, unos elementos que son completamente distintos y diferentes que no están en los pasajes. Por ejemplo, entonces vemos aquí que la arrendó a unos labradores y que la despedregó. Entonces yo los marqué con un círculo, no sé por qué no se mira completo ahí, ¿verdad? Pero los puse ahí, mire, o sea, que quiere decir que estas dos cosas, que dice que la arrendó a labradores y que la despedregó, no están. O sea, que son dos elementos que, si quisiéramos unirlas y hacerlo en orden, sería, plantó una viña. No, primero sería que la va cerca al lugar, lo despedrega o le quita las piedras. Después viene y planta una viña, ¿verdad? Después viene, cava un lagar, pone la torre y después la arrenda. Entonces, pero yo quiero, de esas dos cosas que son diferentes en los pasajes, quiero ponerle el ojo a despedregar. Es decir, quitar las piedras, ¿verdad? ¿De dónde, pastor? De la viña. ¿De dónde? De nuestro hogar. Entonces, por eso entonces el tema se llama despedregando la viña, o como le puse al tema, quitando las piedras del hogar. Ahora usted y yo fácilmente diríamos, pastor, ¿qué piedras tenemos que quitar, verdad? Como dice, una piedra en el camino. Reprendemos, ese es nuestro destino, ¿verdad? Entonces, acompáñenme, quiero que veamos qué clases de piedras tenemos que quitar en el hogar. Y para eso, la palabra de Dios nos enseña. Espero que el Señor me dé el tiempo, aunque según el reloj tengo todo el tiempo para poderles compartir. Dice Isaías 14:19. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago abominable, como ropa de muertos atravesados a espada, que descienden hasta las piedras de la fosa, como un cadáver pisoteado. Hermano, ese verso asusta, ¿verdad? Pero es Isaías 14. Cuando usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta o se recuerda que se está refiriendo a Lucifer. A Lucifer, fíjese, lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad?
Usted sabe que él entonces tenía soberbia, ¿verdad? Pero el capítulo dice que le está hablando a Babilonia, ¿verdad? La profecía era Babilonia y ahí aparece Lucifer, y ahí es donde vemos nosotros la forma en que el enemigo cae, ¿verdad? Pero yo quiero que veamos, entonces dice que estaban las piedras de la fosa. La fosa es el sepulcro, la fosa es estar muerto. ¿Y por qué razón Lucifer, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, cayó, hermano, a esa fosa donde fue transformado de Lucifer a Luzbel, ¿verdad? Porque usted sabe que Lucifer es luz brillante. Y Luzbel, o Luzbel más bien dicho, Luzbel significa luz brillante, y Lucifer es el enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Por su soberbia, por el orgullo. Y Babilonia es figura de confusión. Entonces esas son unas piedras que tenemos que quitar del hogar. El orgullo. El orgullo no encaja bien en el matrimonio, no encaja bien en la familia. Que los hijos que por orgullo no quieran pedirle perdón a los padres, o que los padres por orgullo, yo soy el papá, a mí me tienen que venir a pedir perdón arrastrados, de rodillas. Tienen que venirme a pedir perdón. O la esposa o el esposo, ¿verdad? Yo no, que ella venga, no, que él venga, no. Por orgullo muchas veces se empieza a descomponer el hogar, el matrimonio. Y por esa causa cayó, ¿verdad? Luzbel, cayó Lucifer, según ese verso, según ese capítulo. Entonces fíjese qué piedrecita la que hay que quitar. Una de las primeras piedras que aparece es la piedra del orgullo, la piedra de la soberbia, la piedra de la confusión. A veces nosotros nos confundimos confundimos las cosas. Confundimos, hermano, nuestra relación, nuestra comunión. Y por esa razón muchas veces no hay paz en el hogar, no hay paz en la familia. Se descomponen las cosas. ¿Por qué? Por orgullo. Entonces reprendemos todo orgullo, reprendemos toda soberbia, reprendemos, hermano, toda confusión. Es mejor que nosotros con nuestro corazón sencillo, ¿verdad? Llegar ante el altar de Dios, y es mejor pedir perdón. Pidamos perdón. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, bueno, mire, esta piedra, esta primer piedra, que es la piedra de la fosa, usted puede leer en Isaías 14:12, ahí lo dice. No sé si tenemos ahí algún micrófono, sí, ¿verdad? Si alguien quiere leer Isaías 14:12, es más, le voy a decir que leamos un par de versos ahí, ayúdeme ahí el que tenga listo, Isaías capítulo 14 y verso número 12. El que lo tenga, diga amén ahí para que el micrófono móvil se lo pongan ahí. Isaías 14:12. No sé si alguien lo tiene ahí. Ahí mi esposa creo que lo tiene ya. Isaías 14:12. O el hermano Agustín también ahí ya lo tiene. ¿Cómo dice? Versión internacional. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Vaya. Cabal, lucero, ¿verdad? Lucero, otras versiones dicen Lucifer. Has caído. ¿Por qué razón? Por soberbio, ¿verdad? Hermano, se le subió el orgullo. Usted sabe que él fue creado perfecto. Los primores de tus tamboriles estaban dispuestos el día en que fuiste creado. O sea, de que él es una creación de Dios. Muchos dicen, el diablo, que el Señor lo reprenda, es el Dios malo y Jehová es el Dios bueno. No, reprendo, no. Luzbel, que se convierte en Satanás, es una creación de Dios, que ya fue juzgado, ya fue condenado. Él solo está esperando que se cumpla ya ese veredicto final. Él ya sabe su futuro. Pero como él lo sabe, quiere atraer a todos. De hecho, recuérdese que el infierno dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero no para ningún ser humano. Pero muchos seres humanos van a ir al infierno simple y sencillamente porque son engañados. ¿Cómo? A través de la soberbia, del orgullo y de la confusión. Esas son piedras que debemos de quitar de en medio de nuestro hogar.
de en medio de nuestro corazón, ¿verdad? Aunque recuerde que yo lo estoy hablando desde un entorno familiar. Entonces reprendemos, quitamos esa piedra de la fosa terrible, ¿verdad? Ok, acompáñame, vamos a ver otro pasaje. Ezequiel capítulo 18 y verso 30 dice: por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Ay, 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 mire. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Entonces, esta piedra de tropiezo tenemos que entenderla. Tenemos que entender, porque la Biblia menciona en varias ocasiones piedra de tropiezo. Algunas son repetitivas, las mismas cosas en la Biblia, pero hay unas que sí son bien interesantes que tenemos nosotros que examinar, que a ver si no hay de esas piedras en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestro entorno familiar. Por principio aquí dice, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Quiere decir que una piedrota de tropiezo es la iniquidad. Y la palabra iniquidad, cuando usted la busca en ese verso, viene de la palabra hebrea abón, no jabón, abón, ¿verdad? Que lo primero que significa es delito. Se empieza a hacer piedra de tropiezo, la iniquidad, con un delito. Un delito es aquello, mire, tan sencillo, que usted sabe que es prohibido, o que le es prohibido, o que le es ilegal, ¿verdad? Que no le es permitido. Cuando se hace algo así, es un delito. Un delito que empieza a ser movido por la iniquidad y que va a llevarlo a una piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es bien sencillo, ¿verdad? Usted va caminando y se tropieza en ella. ¿Cuál es la finalidad de la piedra de tropiezo? Que caiga, ¿verdad? Entonces, ¿que caiga cómo? En un delito. El delito cada uno de nosotros sabemos que es un delito. Usted sabe, por ejemplo, qué cosas en su interior se convierten en un delito. Una mentira, un mal pensamiento, un mal sentimiento, se convierte en un delito. Y si usted transgrede, traspasa, entonces ya se convirtió en un pecado. Pero entonces la palabra que le decía yo acá, que es iniquidad, no se la puse ahí pues porque usted la puede ir a buscar a su casa, ahí en el diccionario Strong. Significa iniquidad, o abón, ¿verdad? La palabra abón significa perversidad. Ya fíjese, el delito es una cosa, pero la perversidad es algo que está dentro y que le invita, que lo empuja a querer hacer o a cometer muchos delitos. Una persona perversa lo que quiere es hacer cosas malas. De hecho, el siguiente significado de la palabra abón es mal moral. Mal moral, es decir, portarse mal delante de todos, pues, ¿verdad? En la sociedad. En la sociedad. O sea que ya no está, como ya transgredió, ya pasó el delito, ya no le interesa quedar bien delante de todos, porque ya lo cometió. Entonces la última, o el último significado de iniquidad de la palabra abón es pecado. Entonces ya el pecado dice que en sí, cuando se engendra, da a luz la muerte. Y entonces por eso es bien difícil, porque entonces esta piedra de tropiezo llamada iniquidad, pecado, mal moral, delito, transgresión, hermanos, lo que quiere es botarnos para que muramos. Puede ser que no se muera literalmente, pero espiritualmente sí. Aquel que constantemente comete delitos, que actúa mal moralmente, termina pecando, tarde o temprano va a dar a luz el resultado del pecado, que es la muerte. Uy, entonces esta piedra hay que quitarla, piedra de tropiezo. ¿Cuál? De la iniquidad. Bueno, hay varias piedras de tropiezo. Mire Mateo capítulo 16 y verso 23 dice, ay, esta piedra es tremenda, hermano, porque dice, pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás.
me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué le parece? Hasta el apóstol Pedro, piedra de tropiezo del Señor, piedra de tropiezo del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Sabe cuál es esta piedra de tropiezo? Aquellos que no te dejan hacer la voluntad de Dios y cumplir con tu llamado y propósito. Porque usted se recuerda, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, tengo que morir, voy a ser crucificado, tengo que morir. Y entonces se le acerca a Pedro, así quizás solo, ¿verdad? Y se lo lleva, así quizás lo abraza, y dice, Señor, no vayas allá, ¿qué tal cosa no te acontezca, Señor? Ahora, yo le pregunto, ¿lo que Pedro le dijo era algo malo? ¿Fue motivado por alguna perversa, algún perverso sentimiento que Pedro tenía? No, ¿verdad? Simple y sencillamente él no quería que su Señor padeciera o muriera, pero estaba haciendo una piedra de tropiezo. Dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay, qué difícil. ¿Sabe entonces que al estilo de Pedro quiere decir que hasta los más cercanos pueden convertirse en piedras de tropiezo? Los más cercanos, incluso hasta la familia puede ser piedra de tropiezo. Hasta que no les viene la revelación. Porque a Pedro le tuvo que venir la revelación. Después dice Pedro, tú eres, ¿a dónde más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, verdad? Tú eres el Cristo. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, pero ¿cómo se habrá sentido Pedro? Quítate de mí, Satanás. Bueno, adversario. Lo que pasa es que la palabra Satanás es bien, la reprendemos, ¿verdad? Porque ya sabemos que es el enemigo. Pero en el griego, adversario, contrario. Eres contrario a los planes. ¿Sabe que cuando hay alguien que se opone a que tú recibas la bendición, que se opone a que tú recibas lo que Dios tiene, a que cumplas tu llamado, tu ministerio, a que cumplas el propósito por el cual Dios te escogió? Se convierte en un adversario, se convierte en una piedra de tropiezo. Y entonces esta piedra de tropiezo tiene nombre. Y aquí se llamaba Pedro. Y Pedro significa piedra. Pero pongámoslo, tratemos de hallarle la figura. Duro. Entonces hay muchos que tienen sus corazones duros. Y por eso se dejan usar como piedras de tropiezo de los demás. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ver si no hay dureza en nuestro corazón. Ver cómo estamos delante de Dios para tratar de que nuestro corazón sea sensible. De hecho, hacia futuro el Señor prometió que iba a quitar nuestro corazón de piedra, ¿verdad? Duro. Y lo iba a convertir en un corazón de carne que tuviera inscrito en él sus mandamientos. Hacia eso es a lo que vamos. Pero para poderlo hacer tenemos que entregarle el corazón. Pastor, yo ya soy cristiano, pero ¿y Pedro ya era seguidor de Jesús? Pedro ya estaba con él. ¿Qué le parece? Entonces quiere decir que cualquiera de nosotros se puede convertir en piedra de tropiezo de su prójimo. Y en este caso, como estamos viendo en un entorno familiar, mis acciones pueden ser de piedra de tropiezo para mis hijos, para mi cónyuge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor discernimiento. ¿No será que en alguna ocasión o más de alguna vez no habremos sido piedra de tropiezo en nuestra familia para que nuestros hijos reciban bendición, que busquen de Dios o que nuestro cónyuge esté buscando del Señor? O como somos una tremenda piedra de tropiezo, nos estamos alejando del Señor. Eso es algo muy delicado. Algo muy delicado que solo los valientes son capaces de agarrar esa piedra y sacarla y tirarla del terreno, porque al final se recuerda, antes de sembrar la viña, la despedregó. Qué interesante ese tema de la viña. Yo le sigo sacando filo a ese tema y hay tanto de qué hablar. Ahorita solo le estoy hablando
de despedregarlo. Ok, mire que otra piedra de tropiezo. Romanos 14:13 dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Piedra de tropiezo al hermano. ¿Cómo le podemos poner piedra de tropiezo al hermano? Según este verso, dice, si lo estamos juzgando. Ah, es que qué fácil es juzgar al otro, ¿verdad? Sí, mire, él, no, mire, qué bárbaro. No, mejor juzguémonos nosotros mismos. Y fíjese que cuando nosotros juzgamos a los demás, dice que estamos poniendo un obstáculo o una piedra de tropiezo cuando juzgamos al otro. Vaya, tal vez tiene razón, pero a nosotros no nos toca ser jueces. Porque recuérdese que la justicia es una balanza. Si usted juzga a su hermano, prepárese porque a usted lo van a juzgar también. Y como Dios es justo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es justo? Entonces, así como juzgó a Dios al hermano, a su tiempo va a venir y lo va a juzgar a usted también. Por eso mejor no juzguemos. Mejor, dice aquí, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino que mejor decidan esto. Miren la Biblia tan práctica, ¿verdad? La palabra de Dios. No pongan obstáculo, es decir, ya no se juzguen, pues. Ámense, perdónense. O júzguese usted primero. ¿Me ayuda a decir algo? Diga, me voy a juzgar yo primero. Porque es bien fácil juzgar a los demás, ¿verdad? Es bien fácil juzgar. Con el micrófono nada más, por favor, solo con el micrófono. Es bien fácil juzgar a los demás, ¿verdad? Es bien fácil juzgar a los demás. Y no se trata de juzgar a los demás, sino a uno mismo. Hermano, entonces, sí es cierto, porque si uno juzga al prójimo, viene quedando uno como, ¿cómo se llama? Como los, como fariseo, ¿verdad? Porque estamos juzgando al hermano sin juzgarnos nosotros mismos. Sí, exacto. Antes. Sí, y es como dice, ¿verdad? Como dice, tú que ves la paja ajena en tu ojo y no ves, no, pero en el ojo de tu prójimo y no ves la viga de tu propio ojo. Él solo está juzgando. Ah, la viera yo cristiano, ay, qué bárbaro, yo no soy cristiano, yo soy súper cristiano. Y aquel súper pagano, ¿verdad? Estamos juzgando. ¿Sabe que lo mismo pasaba en la iglesia antigua, verdad? Dice la Biblia de que los juzgaban cuando venían y entraban. Si ustedes, dice, ven entrar a una persona humilde y sencilla, la sientan hasta atrás. Pero si ven a una persona con sus vestidos finos, dice, le dicen, pase adelante y siéntese hasta el principio. Dice, están juzgando con los ojos. Vaya, pero eso pudiera ser el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué tal el ministerio, alguien de los 5 ministerios? ¿Qué pensaría usted de un profeta? ¿Que juzga por lo que ve nada más? Bueno, le tengo que poner el ejemplo, ¿verdad? No es que yo vaya a hablar de una persona, voy a hablar del profeta Samuel. Y aunque después me voy a reconciliar con él, me va a regañar, ¿verdad? Cuando mira entrar a los hijos a los hermanos de David, a los hijos de Isaí, mira el primero así grandote con las espadas, ¿sí? Este tiene que ser, y no veas a su parecer y su hermosura, porque tú estás juzgando por lo que ven tus ojos, pero yo veo lo que está en el interior del hombre. Y así se confunde 7 veces. Bueno, usted sabe que cuando se refiere a los hermanos de David, en algunos lugares dice que David era el 7º y en otros que David era el 8º. Qué interesante esto. Un día vamos a desamarrar ese nudo. Pero fíjese que se confundió todas esas veces el profeta.
juzgó por lo que vio. Qué bueno que tenía los oídos atentos, ¿verdad? Porque estaba a punto de echarle la sed. No, no es él, no es él, no es él, no es él. Y entonces llega con Isaí, ¿verdad? ¿No tienes otro hijo? Como que lo tenía así oculto, que no quería que nadie supiera, ¿verdad? Bueno, vamos a tener que ir a reconciliar también con Isaí allá, ¿verdad? Creo que Isaí habrá dicho, sí tengo otro, pero no, lo tengo allá, allá en el terreno, allá en el sitio, allá lo tengo cuidando a las ovejas. Tráelo, le dice. Y entra David todo lleno de, así de grama, ¿verdad? Así, con olor a cabra y a oveja, ¿verdad? Y entra y bueno, no lo dice la Biblia, pero si se confundió con nosotros, se debe haber confundido con David también, ¿verdad? Ahora dice, ese no es Dios, él es úngelo. Y a él le derrama el aceite. Entonces ya no nos juzguemos a nosotros mismos. Pero entre nosotros, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Juzguémonos nosotros mismos. Porque el juzgar a los demás es una piedra de tropiezo. Y puede poner piedra de tropiezo en su hermano. Ok, vamos a ver. Tengo buen tiempo. Estamos viendo las piedras y estamos quitando la piedra de tropiezo. Pero la piedra de tropiezo se divide en varias. Primera de Corintios 8:9 dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Uy, este verso es impresionante. Y quiero que alguien busque ahí Judas 1:4, ahí listos para ayudarme a leerlo. Este verso dice que tu libertad no se convierta en piedra de tropiezo para otro. Entonces, ¿sabe qué cosa puede ser una piedra de tropiezo? Mi forma de vida para los demás. No, pastor, pero si yo soy cristiano. No, pero tienes que dar buen testimonio. Tenemos que dar buen testimonio. Dice la Biblia que debemos de ser de ejemplo de los de adentro, es decir, nuestra casa, nuestro hogar, y de los de afuera. Entonces fíjese que por nuestra libertad, mire, ¿acaso no dice la Escritura que a libertad es de lo que el Señor nos ha llamado? Y que ya no debemos de ser esclavos una vez más del pecado. Pero ojo, mucho cuidado, porque muchos, entre comillas, ahorita como dice el verso, no sé quién lo tiene ahí para leerlo, utilizan esa libertad, entre comillas, para fallar y para pecar y para hacer lo que no conviene. ¿Cómo dice el verso? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vaya, dice que hay algunos, hermano, dentro de las cosas, niegan a Dios y a Jesucristo. Pero dice que convierten la gracia de Dios. Es decir, traduzcámoslo, entendámoslo. Hay quienes abusan de la gracia de Dios. Es decir, hay muchos que tienen este pensamiento. No, pero si estamos en la gracia y si yo peco, bueno, pues Dios me perdona. Hasta cierto punto es así. Porque infalibles no somos, ninguno de nosotros. Amén. Y entonces en la gracia de Dios somos perdonados cada vez que le fallamos al Señor. Pero la diferencia es como dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, ¿verdad? Pues léalo, apúntelo, para que usted vaya y lo lea más tarde. El que peca voluntariamente. Pastor, todos pecamos voluntariamente porque no hay ninguno que lo agarre y diga, ¿dónde estoy? Yo no me di cuenta a qué horas pequé. No, todos pecamos voluntariamente. Pero constantemente, continuamente, esa es otra cosa. Porque la Biblia dice que el pecado que antes estaba dentro de nosotros, ahora nos persigue queriéndonos atrapar. Quiere decir que antes el pecado estaba dentro. Ahora el pecado nos quiere volver a tomar. Entonces lo que nosotros hacemos, dice que el pecado los puede alcanzar. Quiere decir que el pecado ya no está en nosotros. El apóstol Pablo mismo decía, ¿verdad? Que se lo voy a parafrasear el verso, que por el Espíritu
yo sirvo al Señor, pero en la carne al pecado, porque hay algo adentro de mí que todavía me persigue. Pero hermano, entonces debemos de tener cuidado, porque mire, el apóstol Pablo tenía libertad, aunque nadie me diga amén, pero él la libertad que tenía no la ocupaba para pecar, sino que él conmovido decía, Señor, ¿cuándo voy a ser libre? Y pero no, él no era libre, pues. ¿Cuándo me vas a librar de este cuerpo de bajeza? Que lo que yo quiero hacer todavía no lo hago. Pero entonces fíjese, hermano, que debemos de tener, bueno, aquí dice, tened cuidado. La libertad que nosotros tenemos que no se convierta en libertinaje. Le vuelvo a repetir, espero que ahora me entienda que hay algunos que dicen entonces, no, pero si yo peco, yo le pido al Señor que me perdone porque estamos en la gracia de Dios es hermosa. Claro, así dice la Biblia. Mire, no es por nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo. Pero dice la Escritura, poned vuestra mirada en la gracia que os vendrá cuando se manifieste Jesucristo. Pero Jesucristo ya se manifestó. ¿Cuándo, pastor? ¿Pero acaso no vino ya el Señor Jesús una vez? El Señor ya se apareció en su Apocalipsis. Falta la parucía de Jesucristo, que esa es otra cosa. Pero en su Apocalipsis Él ya se manifestó. Pero entonces quiere decir que la gracia de Jesucristo nosotros la podemos experimentar ya. Pero muchos en esa gracia es donde dicen, yo si tomo, si fumo, si hago algunas cosas, me arrepiento y me perdono. Pero entonces ya lo está haciendo con un hecho pensado. Lo está programando, lo está preparando de antemano. No es lo mismo como que si el pecado lo alcance de repente, ¿verdad? Nosotros viene el pecado aquí, damos la vuelta y nos vamos para otro lado. Dos despiertos. Voy a voltear aquí de este lado. Nosotros vemos que viene el pecado aquí y nos vamos de este lado, ¿verdad? Porque dice, hay muchos que sus pies presurosos corren al pecado. A eso es la gracia de Dios, ya no les ayuda. Así que lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, que les espera nada más juicio, azufre, fuego. Qué cosa más terrible. Entonces eso se vuelve una piedra de tropiezo. No transformemos la gracia de Dios en libertinaje. Ok, vamos a ver. Otra piedra de tropiezo. Sofonías capítulo 1, verso 3. Mire, destruiré los hombres y las bestias. Mire, esta profecía es dura para el tiempo del fin, para este tiempo. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar y las piedras de tropiezo con los impíos. Y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Cuando usted lee este capítulo, el título que dice es Juicio sobre Judá. Juicio sobre Judá. Y usted sabe que Judá es figura de nuestra alabanza. De hecho, Judá era la tribu de la alabanza, ¿verdad? Y ¿se recuerda cuál era el estandarte de Judá? Un piano, pastor. ¿Era qué? ¿Un qué? Un león. Por eso es que le dicen el león de la tribu de Judá. Quiere decir de que feroz, ¿verdad? Tremendo en la alabanza. Hermano, tremendo guerrero. De hecho, el Señor hoy decía que aquí estaban los 300 valientes de Gedeón. Que el Señor que nos preparemos porque viene tiempo donde el Señor te va a usar. 2 alegres nada más, no importa, pues es por esos 2 alegres el Señor los va a usar. Fíjese, entonces, dice piedras de tropiezo con los impíos. Y está hablando de Judá, de juzgar a Judá. Hay muchas veces que Judá se convierte en impío. Vaya pues, hagámoslo general, porque todos alabamos a Dios. Amén. Todos en un momento estamos alabando al Señor. Sea acá con los instrumentos o ahí el pueblo con sus gargantas. Pero a veces tenemos actitudes impías. A veces venimos a la iglesia y venimos pero por dentro echando rayos.
Venimos por dentro con pensamientos no agradables a Dios, con sentimientos que no le agradan a Dios, y estamos, en esta reunión Cristo está. Pero venimos con actitudes impías. Porque usted sabe que un impío es aquel que dejó la piedad, pues, ¿verdad? Se alejó de la piedad. Y grande es el misterio de la piedad, dice la Escritura. La piedad tiene nombre y se llama Jesús. Entonces quiere decir que muchos se han alejado de Jesús, del ejemplo del Señor Jesús, de seguir al Señor Jesús. Y mire, esta palabra sí se la puse porque esta hay que desenredarla. La palabra impío. Recuérdese, la impiedad puede ser una piedra de tropiezo en el Hijo de Dios. Entonces, mire, impío, ay, mire, de solo la palabra esa sale todo esto, mire. Impío en el griego se dice asebes y significa irreverente o malvado. Malvado ya sabemos, ¿verdad?, que hace cosas malas, pero la palabra irreverente en el diccionario es que no respeta. Un irreverente es alguien que no, primero es alguien que no respeta. Un irrespetuoso. ¿No conoce usted a aquellos que usted le dice algo y le responde, no, es que le responde? Es alguien que no respeta. No respeta la autoridad en la casa, en la escuela, las autoridades civiles, no respeta las autoridades espirituales, pero también es alguien sin respeto a lo sagrado. Está el culto y entra como que fuera Juan por su casa o Pedro por su casa, ¿verdad? No hay respeto. Está papá y mamá orando y entra y mira y lo mueve así, lo saca del lugar santísimo hasta fuera del atrio, que le quiere pegar y jalarle el pelo, ¿verdad? Porque lo sacaron de donde estaba. Sin respeto a lo sagrado. Mire, una cosa es no respetar aquí lo que no tenga nada que ver con la iglesia. No pueden ser irrespetuosos en la escuela con los maestros. No estoy diciendo que esto sea bueno, sino que estoy explicándole qué es un irreverente. Pero no respetar las cosas sagradas. Y entonces, Hebreos 12:16 dice, cuídense de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Y entonces aquí, inmoral, pues eso lo sabemos, ¿verdad? Que no tiene moral, su conducta no es buena. Pero profano, mire, profano, le voy a decir primero el del diccionario normal, que no es sagrado ni sirve a usos sagrados. Un profano es aquel que no se consagra, que no vive en santidad y que tampoco es apto para ningún uso sagrado. Pero mire aquí, que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas. Entonces es igual, un irreverente a un profano es casi lo mismo. Es casi lo mismo. La diferencia es que, por ejemplo, profano en el griego significa pagano, una persona malvada o mala. ¿Usted entiende quién es un pagano? ¿Quién es un pagano? No todos al mismo tiempo, porque si no, ¿quién es un pagano? Aquel que paga bien, pastor. No, hombre. De hecho, el diccionario así dice, un pagano es uno que paga. Pero ¿cómo, verdad? Pero un pagano, ¿quién es? Vaya, mire, le voy a poner ahí el ejemplo. Estaba el publicano, ¿verdad? Que estaban orando los dos. Pero mejor se lo voy a decir de esta manera, una manera más sencilla, para que me entiendan. Estaba uno cristiano
y uno que no era cristiano. Al que no es cristiano se le conoce como pagano. No conoce de Dios, no sabe de Dios, nadie le ha explicado del Espíritu Santo, nadie le ha explicado acerca del culto, nadie le ha explicado acerca de la presencia de Dios. Entonces, por eso, como es pagano, es un irreverente, ¿verdad? Es un profano. Un pagano entra donde está en las profecías, entra y un pagano entra y no. ¿Y quién está gritando? Usted, hay que decirle, ¿verdad? Pero sí me entendió. Un cristiano escucha las profecías y escucha porque sabe que el Señor le va a hablar. Esa es la diferencia entre un irreverente y entre un profano. Quiere decir que hay uno que sí conoce las cosas de Dios, pero a pesar de que las conoce, es irreverente y no tiene respeto por las cosas de Dios. Entonces, es un impío, porque un impío es alguien que conoció la piedad. Entonces, el impío, hermano, es una piedra de tropiezo bien grande, porque mire, se empieza a meter contra las cosas sagradas. Y ahí usted sabe, las cosas sagradas es todo lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia. Entonces, si hay alguien que habla, que murmura de las cosas que están escritas en la Biblia, si es cristiano, se convierte en un irreverente. Pero si no es cristiano, es un profano, porque nunca sabe, nunca supo. Alguien le dijo o siguió el mal ejemplo de otro, a que hablan y murmuran, sí, todos los pastores son iguales, todas las iglesias cristianas son iguales. No, espérese, no todos somos iguales. O como dijeron, sí, es que todas las ovejas son iguales. No, todas las ovejas son desobedientes. No, pastor, mire, yo no soy desobediente, me diría usted, ¿verdad? O por lo menos por la fe, dígame amén, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Reprendemos toda piedra de impiedad que haya en nuestra casa. Padre Santo, el tiempo se me acabó. Quiero ver si tengo uno más. No. Me voy a detener aquí, mejor. Por lo menos le di las de las piedras de tropiezo. Entonces hoy le hablé acerca de cuáles piedras. Vamos a repetir: la piedra de la confusión, del orgullo, la piedra de la fosa, la piedra de tropiezo. 2 piedras nada más, Dios mío, y el terreno estaba lleno de piedras. Entonces, hijita, ¿me puedes ayudar? Entonces, como aquí esto es de valientes, ¿verdad? Es de valientes. Yo me imagino que usted espiritualmente, usted ve su terreno espiritual y usted quisiera que su terreno espiritual esté despedregado para que esté listo y preparado para que se siembre la semilla que va a producir fruto. Ahora recuérdese que es una viña, ¿verdad? Para que produzca uvas y que traigan gozo, alegría. Entonces, si usted así lo desea, yo le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugarcito y que hagamos una oración. Haga una oración personal primero. Examinémonos, no juzgue a los demás, examínese usted mismo. Y con sinceridad en su corazoncito, pregúntese: ¿será que tengo que quitar piedras de mi terreno para que pueda producir? Tal vez está produciendo, pero muy poco. Es porque tal vez no has despedregado. Espero que ahora con la palabra por lo menos hayas examinado diferentes piedras que tenemos que quitar de nosotros mismos para que demos fruto. Para que cuando venga el Señor le podamos decir: venga mi amado y coma de su dulce fruto. Oh, Prahamasha, mira tu pueblo esta noche, Señor. Estamos reunidos en tu casa, Señor, suplicándote, pidiéndote ayuda, que quites toda piedra de tropiezo, toda piedra de orgullo, toda piedra de confusión, Señor. Toda piedra, Señor, de impiedad que nos afecta, Señor. Toda piedra, Señor, que nos aleja de ti, Señor, por favor, ayúdanos. Toda piedra de juzgar a los demás, Señor, que la podamos quitar y que empecemos a juzgarnos a nosotros mismos. Te lo pedimos en ese nombre precioso de Jesús. Mira tu pueblo reunido hoy, Señor, cada uno
de ellos, Padre, en su corazón, Señor. Si usted me ha entendido, iglesia, yo le pido que ahí en su lugar levante sus manos y le diga: Señor, yo necesito quitar esas piedras. Por favor, que mi terreno esté listo para que cuando venga la semilla de tu palabra se siembre por completo, Señor. Oh, te lo pedimos en ese nombre precioso de Jesús, Señor. Padre, como pastor, Señor, yo te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, pero que tu Espíritu Santo, Señor, le redarguya a cada uno, Señor, qué piedras tiene que quitar. Señor, que esta palabra sembrada lleve fruto abundante en cada uno, que no quede estéril la palabra, sino que pueda cada uno, Señor, ser redarguido por tu Espíritu, Señor. Oh, pracanda, rama, soja. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y que la palabra sembrada lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y al 100%. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, Señor, por favor, purifícame y lávame. Señor, renuévame. Por favor, Señor, restáurame. Que podamos ser como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y así yo bendigo a tu pueblo en esta noche, Señor, y te pido que los lleves en paz a sus hogares, Señor, y que tu Espíritu Santo les redarguye, que mediten en el interior de sus corazones, Señor, para que un día podamos estar bien delante de ti y poder ser arrebatados, Señor. Oh, anhelamos eso, Señor. Así yo te pido que bendigas a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos rica y abundantemente a cada uno, Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Recuérdese que